Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos reencontramos para continuar con el desarrollo de nuestras sesiones programadas para el día de hoy en la asignatura de literatura. Jóvenes, hoy vamos a hablar de un tema eh, trascendental que sucede en nuestro país y por qué no decirlo en Latinoamérica. La generación del 60, en cuanto se refiere a la literatura. En primer momento, en esta generación vamos a ver, aunque ya ustedes conocen a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa se caracteriza en su primer momento narrar, plasmar la problemática de los jóvenes, ¿no? La situación de los jóvenes, siendo él en algunas obras como personaje principal. La vida estudiantil, ¿no? La vida escolar, tal vez la vida universitaria. Como hemos dicho que todo ser humano pasa por diferentes etapas y así como profesional, como intelectuales, los literatos también pasan por diferentes etapas. Entonces, la narrativa y la poesía peruana define de la década de 1960 tuvieron tanto un carácter generacional como un ideológico. Era un tiempo en que la literatura era vista como un medio, como un instrumento para crear una conciencia de clase. Eran los años del auge de la revolución en Cuba y en el Perú la mayoría de intelectuales ansiaban una revolución marxista que rompiera el viejo orden oligárquico y feudal, ¿no? Entonces esto quiere decir que los intelectuales tenían una posición muy diferente que al capitalismo. Algunos escritores aspiraban a un proceso como el cubano, ¿no? El poeta Javier Eraúd, peruano él, por ejemplo, murió en mayo de 1963 en la selva peruana, integrando una columna que pensaba lanzar la lucha, ¿no? Guerrillera. Otros tenían sus propios modelos. En este periodo de intenso compromiso social, al escritor le queda poco espacio para el compromiso con su propia obra. Renovación e internacionalización de esta generación. En realidad, Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa y Alfredo Breis Echenique cruzan las generaciones de los 50 y de los 60 y siguen siendo protagonistas en los 70, en los 80, en los 90. Y Vargas Llosa hasta en el nuevo milenio son los protagonistas peruanos del boom literario de América Latina y son los escritores que más logran contar en el mundo a participar a la evolución cultural del continente y a influir también en la literatura de otros continentes. A los tres se les une el hecho de haber salido tempranamente del Perú y haberse convertido en los escritores internacionalmente reconocidos. Los tres escritores conciben la literatura, en primer lugar, como un ejercicio de creación verbal, aunque no reniegues de la temática social. Los dos últimos además han elevado la novela peruana al más alto nivel técnico, mientras que Ribeiro, si bien no se ha interceptado por las innovaciones técnicas, ¿no? ¿No? Entonces, quise decir interesado, ¿no? Por las innovaciones técnicas, ha renovado el cuento peruano en todas sus variantes. En resumen,
Estos tres personajes han llevado a la literatura ¿no? a su sitio al más alto, ¿no? Que hubo en esas épocas o anterior a ello. Entonces también hemos dicho de que la literatura hispanoamericana, ¿no? Ha llevado, pues, eh, han plasmado, todas las obras que han plasmado, pues, ha sido una literatura genial, ¿no? Una que a las letras hicieron llegar, pues, a su más alto esplendor, ¿no? E incluso sobrepasaron las de Europa en cuanto se refiere a la temática y el estilo. Vamos a conocer un poco, aunque ya lo conocen como dije al principio, ¿no? Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Él nace en Arequipa en marzo de 1936, ¿no? Sus padres fueron Ernesto Vargas Maldonado, doña Dora Llosa Ureta. Hizo sus estudios primarios en Cochabamba, Bolivia. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Militar Leoncio Prado y en el Colegio Nacional San Miguel de Piura. En 1953 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a los 18 años se casó con su tía política Julia Urquidi. Hablar de Mario Vargas Llosa, ¿no? En un contexto general sería demasiadamente acaparar el tiempo, ¿no? Porque tiene una biografía muy fecunda, pero esta vez lo vamos a hacer, ¿no? En una forma de resumen. En 1959 viajó becado a España para estudiar doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y ese mismo año publicó su libro de cuentos, Los Jefes. En 1964 se divorció de su esposa Julia Urquidi. En 1965 viajó a La Habana para participar como jurado de los premios Casa de las Américas. Y ese mismo año contrajo matrimonio con la señorita Patricia Llosa. En 1967 trabajó como traductor para la UNESCO en Grecia. En 1983 preside la comisión investigadora del caso de Uchucchacay para investigar la muerte de 8 periodistas. En 1990 fue candidato a la presidencia de la República por el Frente Democrático Fredemo y en marzo de 1993 se nacionalizó español, sin renunciar a la nacionalidad peruana. Ha ganado muchos premios nacionales e internacionales. Premio Leopoldo Alas, España, Premio Internacional de la Literatura Rómulo Gallegos, Venezuela, Premio Nacional de Novela, Perú, Premio Príncipe de Asturias, de las Letras España, en el año 2010 logró cristalizar su sueño más ansiado, Premio Nobel de la Literatura. Tiene una obra muy fecunda, ¿no? Ha escrito muchas obras. Aquí algunas de ellas vamos a mencionar: producción de literaria, narrativa, Los Jefes, Se hablaba de los perros, La Casa Verde, Los Cachorros, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, La Tía Julia y el Escribidor, La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Maita, ¿Quién mató a Palomino Molero?, El Hablador, El Elogio de la Madrastra, Lituma en los Andes, Los Cuadernos de Don Rigoberto, La Fiesta del Chivo, El Paraíso en la Otra Esquina, El Sueño de Celta, El Héroe Discreto, El Banco de los Niños, Cinco Esquinas. En cuanto se refiere a la narrativa, es decir, novelas, ensayos, ¿no? Acá también ha escrito muchos ensayos, Historia Secreta de la Novela, La Orgía Perpetua y alguno más. También hizo teatro.
Catherine y el hipopótamo, la señorita de Tacna, la chunga, el loco de los balcones, ojos bonitos, cuadros feos, obra reunida, las 1000 noches y una noche, los cuentos de la peste. Son las producciones, ¿no? Los libros o las novelas, los ensayos, ¿no? Que ha creado este famoso escritor. Hoy en día todavía está vivo, vive en España, seguramente está escribiendo, ¿no? Ahora, jóvenes, voy a compartir el resumen de una de sus obras. Por favor, escúchenlo bien, luego para comentar sobre este obra. La obra narra las vivencias de los alumnos internos del Colegio Militar Leoncio Prado, en especial de Alberto Fernández el poeta, el jaguar, Ricardo Arana el esclavo, el serrano Cava, el boa, el rulos, el brigadier Arróspide y el negro Bayano, los cuales cursan el último año de secundaria, primera sección, y están deseosos de salir de una vez del hoyo en donde se encuentran. De todos ellos, el más apocado es Ricardo Arana, por lo que siempre resulta humillado por sus congéneres, recibiendo por ello el apodo de El Esclavo. Es el único que no logra adaptarse y se siente ajeno a todo el colegio a pesar de convivir día y noche con sus compañeros en las aulas y en las cuadras. Todos los días los alumnos se levantan temprano para formarse y recibir sus clases. El teniente Gamboa dirige la formación y castiga a los 3 últimos en alinearse. El estilo de vida de los internos es pesado y denigrante para algunos. La narración se remonta a tiempo atrás, cuando Alberto Fernández y sus compañeros recién ingresan al colegio para cursar el tercer año de secundaria, y reciben el bautismo por parte de los alumnos de cuarto, del que también participan los de quinto. Este bautismo consistía en tratarlos de forma denigrante frente a los miembros del colegio como a perros, apelativo con que se les conocía a los alumnos de grados inferiores. El jaguar es el único al que no le pueden bautizar, pues se opone con violencia e incluso vence en la pelea a un alumno de cuarto. Como el bautismo duraba un mes, el jaguar y los alumnos de su misma sección deciden formar un círculo, para defenderse y vengarse de los alumnos de cuarto año. El círculo es descubierto por el teniente Gamboa y toda la sección es castigada. No obstante, el jaguar mantiene el grupo, pero reducido a sus 3 amigos más cercanos, el serrano Cava, el rulos y el boa. Todos ellos, entre otras hazañas, roban uniformes para revenderlos, organizan el ingreso de licor y material prohibido en el colegio, revistas eróticas, cigarrillos, etc. Realizan juegos de dados y naipes, y planifican el robo de las respuestas de los exámenes. La novela empieza precisamente en el momento en que se realiza el robo del examen de química. Pero el serrano Cava, a quien se le encarga tal misión, no tiene cuidado y rompe el vidrio de una ventana, por lo que los del círculo temen ser descubiertos. Sin embargo, confían en que todos sean discretos y no delaten nada. Pero esa misma noche, el esclavo y Alberto se hallan de imaginarias, guardias por turnos, y se enteran del robo. Alberto y el esclavo empiezan a hacerse amigos y se cuentan sus intimidades. El esclavo deseaba salir el fin de semana para visitar a una chica llamada Teresa, vecina suya, de la que estaba enamorado, pero a la que aún no se atrevía a declararse. Alberto, conocido como el poeta, era muy solicitado por los cadetes para escribir cartas de amor a las enamoradas y novelitas eróticas, y el esclavo le pide que le escriba unas cuantas cartas. Durante el examen de química, un papel enrollado con las respuestas del examen cae en la carpeta de Alberto, pero Gamboa lo descubre y ordena al responsable ponerse de pie. El esclavo se levanta declarándose culpable y Gamboa le confina a no salir el fin de semana. Ese mismo sábado Alberto decide aprovechar su salida para ir donde la célebre Pies Dorados, una meretriz del Girón Huatica, en el distrito de La Victoria. Al mismo tiempo se ofrece para llevar una carta del esclavo para Teresa, quien vivía en el distrito de Lince. Alberto invita al cine a Teresa, y empieza a enamorarse de ella, aunque en el fondo se siente mal por faltarle así a su amigo. Regresa a casa, en Miraflores, a pasar la noche, ya sin ganas de ir donde la Pies Dorados.
Como era de temer, se descubre el robo de las preguntas del examen de química, y el teniente Gamboa confina a los alumnos que estaban de imaginarias esa noche, es decir, al esclavo y Alberto, impidiéndoseles la salida hasta que descubriesen al responsable. El esclavo, quien ya tenía una seguidilla de confinamientos, no aguanta más el castigo y en vez de tirar contra, salir furtivamente del colegio, prefiere delatar al culpable, Cava, este es degradado y expulsado. Dicho castigo era terrible pues el alumno así expulsado perdía todos los años que había cursado. El jaguar y los demás del círculo juran descubrir al soplón, delator, y darle un merecido castigo. Mientras tanto, el esclavo obtiene permiso para salir del colegio esa misma tarde y poder así visitar a Teresa. Alberto siente celos, porque también se ha enamorado de Teresa y escapa del colegio para adelantarse al esclavo. Cuando llega donde Teresa se entera que aún no la había visitado el esclavo. Alberto aprovecha la ocasión para declarar su amor y Teresa le corresponde. El esclavo no llega a visitar ese día a Teresa pues sus padres le impiden salir de casa. La vida en el colegio parece seguir su rutina habitual, pero ocurre entonces un incidente trágico. Durante una salida de práctica de tiro, hacia un descampado en las afueras del colegio, el teniente Gamboa hace las formaciones para escalar una pequeña elevación de terreno, pero en el momento de la maniobra, un alumno cae desplomado al suelo. Era el esclavo, nadie lo nota hasta momentos después, cuando lo descubren gravemente herido. Una bala, al parecer de manera accidental, le había impactado en la cabeza. El esclavo es llevado a la clínica del colegio pero fallece poco después. Se celebran sus exequias ante todo el colegio. Los oficiales del colegio explican que el cadete fue víctima de su propio error, al enredarse con el gatillo de su arma y caer al suelo, disparándose, en realidad ocultan el hecho comprobado de que el disparo había venido de atrás. Sospechan un error en las maniobras y responsabilizan a Gamboa y a los otros oficiales por no ser cuidadosos, pero a fin de evitar un escándalo, mantienen la tesis oficial del error del cadete. Toda la sección queda impactada por el suceso. Alberto no cree en la versión oficial de la muerte y empieza a sospechar que fue un acto de venganza del círculo, por lo de la delación del robo del examen de química. El hecho de que el jaguar se hallara inmediatamente detrás del esclavo al momento de las maniobras le hace convencer más en su sospecha. Atormentado por esta idea se irá del colegio y se dirige donde Teresa, a quien cuenta el triste suceso. Ella, confundida ante tal noticia, se limita a responderle que conocía muy poco a Ricardo, pese a que era su vecino, y trata de consolar a Alberto, preguntándole qué otra cosa más le preocupaba. Alberto se molesta con Teresa, creyéndola indiferente ante la muerte de su amigo, y ambos terminan peleando. Al final Alberto se despide de Teresa, con el presentimiento de que ya no la volvería a ver más. Alberto visita al teniente Gamboa en su domicilio y acusa al jaguar del asesinato del esclavo. A la vez, delata el tráfico de licor y cigarrillos, los juegos de dados y el robo de uniformes que el círculo realiza a escondidas en las cuadras. Gamboa trata de llevar el caso a una real investigación, por lo pronto empieza por encerrar al jaguar en un calabozo de la prevención, y realiza una inspección en las cuadras, donde comprueba lo dicho por Alberto, pero en cuanto a la acusación de asesinato, esta no prospera por falta de pruebas concretas. Alberto insiste en su denuncia, entonces el oficial de mayor graduación, un coronel, le llama a su oficina y le exige que deje de insistir pues de lo contrario su versión sería fácilmente rebatida, ya que la inspección realizada en las cuadras sacó también a luz sus muy solicitadas novelitas eróticas, lo que demostraría su gran imaginación y su nula confiabilidad como testigo. Además, sería expulsado por pervertido sexual y ningún colegio lo recibiría. Alberto declina entonces y no insiste más en su denuncia. Por el momento es recluido en el calabozo donde estaba el jaguar, a la espera de la orden del teniente para enviarlo de regreso a la cuadra. El jaguar y Alberto discuten. En todo momento el jaguar niega ser el asesino del esclavo. Alberto, por su parte, confiesa que él fue quien le acusó ante el teniente. Ambos se agarran a golpes, llevando a Alberto la peor parte. Luego de pasar por la enfermería, regresan a la cuadra. Toda la sección,
encabezada por el brigadier Arróspide, cree que el jaguar fue quien delató lo del licor y los cigarrillos, y se vuelven en su contra. Varios alumnos lo rodean y lo golpean brutalmente. A pesar de ello, el jaguar no delata a Alberto como el verdadero soplón, pero se siente muy mal al verse tratado así por sus compañeros a quienes desde un inicio había enseñado a defenderse de los abusos de los mayores. Por su parte, el teniente Gamboa se siente decepcionado de sí mismo. El incidente le hace caer en desgracia ante sus superiores, quienes deciden enviarlo a Juliaca. Antes de su partida, el jaguar le entrega un escrito, confesando que mató al esclavo, creyendo que con esa confesión el teniente sería rehabilitado, pero este le responde que ya es demasiado tarde, pues el ejército había ya decidido que la muerte de Ricardo fue accidental a fin de evitar un escándalo mayúsculo. Lo único que le pide al jaguar es que cambie de actitud y saque algún provecho de lo sucedido. Más adelante, tiempo después de terminar el colegio, Alberto, quien ya se ha olvidado de Teresa, se prepara para ir a los Estados Unidos a medida que los recuerdos del colegio Leoncio Prado van haciéndose más distantes, impersonales. Conoce a una nueva integrante de su barrio, Marcela, y se enamora de ella. Por otro lado, el jaguar consigue un empleo y se reencuentra con su amor de la infancia, Teresa, la misma que fuera enamorada fugaz del esclavo y de Alberto, con quien contrae matrimonio, cambiando así la imagen que hasta ese momento el lector se había hecho del jaguar, convirtiéndose en un personaje más complejo de lo esperado. Bueno, hemos escuchado atentamente el resumen de la obra La ciudad y los perros. Jóvenes, vamos a hacer un pequeño comentario de esta obra literaria muy interesante, ¿no? Que nos hace saber las cosas que suceden en una escuela militar. Digo, un análisis breve, no porque, o por el factor del tiempo, sino las obras literarias hay, ¿no?, diversas formas de analizar. Y también se analiza de acuerdo el grado de estudios que tienen, ¿no?, en este caso ustedes. Entonces, hay obras que se analizan de una manera breve, solamente se habla de partes importantes. Hay obras que se analizan con mucha más profundidad, y eso pues conforme que van avanzando, su grado de ustedes lo van a hacer, ¿no? Esta obra está dentro del género narrativo, ¿no? Está estructurada en 2 partes, ¿no?, con 8 capítulos cada uno. Ya el contenido, ya saben, han escuchado atentamente, y nos vamos a hablar, vamos a partir hablando de algunos personajes que sobresalen. Pero antes quiero hacer una explicación sobre por qué el autor le puso esta obra, el título de La ciudad de los perros. Ciudad, ya ustedes saben qué cosas, ¿no? Puede ser ciudad Lima, por ejemplo, en los cárceles, las prisiones es una ciudad donde hay mucha gente, los colegios también, ¿no? A eso lo denomina, ¿no? Y los perros, cuando uno va al ejército, ya, en este caso, esto yo lo sé porque yo he experimentado esto. Cuando tú llegas cuando te llevan por primera vez, los primeros meses te tratan como perros. O sea, para ellos eres perro, ¿no? Todos los nuevos. Y aparte de eso, tú tienes que limpiar el piso, ¿no? Para pasar de esa denominación, para pasar al ser soldado, ¿no? Entonces, por eso que Mario Vargas Llosa puso Los perros, La ciudad de los perros. En cuanto a los personajes, Alberto Fernández, el poeta, ¿no?, era un cadete de 15 años y goza de una buena posición económica, ¿no? Porque reside en el distrito de Miraflores.
destaca en la vida militar, escribe novelas románticas o pornográficas. Hace cartas de amor para sus enamoradas, ¿no? Para sus enamoradas, de sus amigos. Le recibe un centavo de eso, ¿no? Luego tenemos a Ricardo Arana, el esclavo, ¿no? Entonces, cuando tú vas al ejército o vas a la escuela, una escuela militar, ya sea ejército, policía nacional, la marina, no debe ser tan vivo y tampoco tan quedado, como nosotros llamamos criollamente, ¿no? Tiene que ser término medio, ni tan vivo ni tan quedado. Y muchas veces eso pasa en el ejército, en escuelas militares, ¿no? Más o menos era así desde el esclavo, ¿no? Cadete del 5º año se caracteriza por su timidez, era tímido, inseguridad, ¿no? O sea, no quería tener conflictos con otros de sus compañeros, ¿no? Es un muchacho de pocas palabras y que está en contra de la violencia, ¿sí? Y es asesinado de un balazo en la cabeza. Jawar, jefe del grupo de jóvenes, esto ya era muy violento, siempre hacía malas acciones, asusaba a sus compañeros y también maltrataba, ¿no? ¿No? El círculo se caracteriza por ser una persona insociable, ¿no? Belicoso, ¿no? Él sí pertenece a la clase baja, a la de la sociedad limeña, ¿no? Y era respetado, muy respetado por todos los cadetes de la escuela, gracias a su maldad, ¿no? Porfirio Cava, el serrano, cadete del 5º año, es integrante del tenebroso grupo, el Círculo. Es un personaje que se caracteriza por ser negativo, atrevido, insolente. Y por robar un examen de química es expulsado del colegio militar, ¿no? Luego tenemos a Boa, ¿no? Otro personaje integrante, Teresa, muchacha de 17 años, ¿no? Carece de recursos materiales, ella no es bella físicamente, pero es noble de sentimientos, estudiosa, inocente, honrada y muy ordenada, ¿no? Teresa representa el amor, la dulzura, la honradez. Fue enamorada de Alberto, el poeta, de Ricardo Arana, el esclavo, y de Jawar. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues le juegan mal al esclavo, ¿no? En sí, Teresa era su enamorada del esclavo. Entonces el poeta le pide, ¿no? Para que le llevara una carta, ¿no? Al poeta, ¿no? El poeta lo lleva la carta a Teresa y se aprovecha de eso y se enamora, ¿no? Le dice malas cosas del esclavo. Luego tenemos al gran teniente Gamboa, instructor de la escuela militar. Es casado, tiene aproximadamente, tiene 30 años. ¿Ya? Es recto, ¿no? Estricto. Él simboliza la honradez. Fue trasladado a Piura, ¿no? A Puna, una ciudad muy lejana en la sierra, como castigo por defender las declaraciones de Alberto, ¿no? El poeta, sobre la muerte de Ricardo Arana. Y de ahí tenemos personas secundarios, tienen de Remigio, Baillano, Arrozopisti, Capitán Carrido y otros más. ¿Ya? Esta obra se desarrolla en un ambiente de la novela, ¿no? Se desarrolla pues en el Colegio Militar Leoncio Prado, en donde también era alumno Mario Vargas Llosa. Ya tenemos, por ejemplo, los ambientes secundarios de los Corazón, por ejemplo, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Salaverre, 2 de Mayo, el distrito de Lince, ¿no? ¿Cuál es la idea central de esta obra? Es decir, ¿cuál es el tema principal de la novela? Es el sistema educativo autoritario y violento que se implanta en el Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Ya? Ya les dije, jóvenes, porque la vida militar antes, no sé ahora cómo será, era demasiadamente cruel y muchas veces podríamos decir inhumano, ¿no?
los castigos eran demasiadamente muy fuertes. Yo creo que ahora con los derechos humanos, claro, los derechos humanos siempre ha habido, pero no lo hacían caso, ahora creo es más leve, ¿no? Entonces eso es lo que, el tema principal, ¿no? El sistema educativo autoritario, violento, que implanta en el Colegio Leoncio Militar, ¿no? En el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Tenemos también temas secundarios, ¿no? Por ejemplo, el amor, la hipocresía, la sexualidad, el militarismo, ¿ya? Y podemos rescatar una enseñanza de esta obra, ¿no? Es esencialmente humana y social. Mario Vargas Llosa pues nos da a entender, ¿no?, que la violencia, la hipocresía y el crimen rompen todas las expectativas en busca de un nuevo Perú, con rostro humano, ¿no es cierto? Ya, jóvenes, eh, ustedes saben de que Vargas Llosa, pues, algunas obras, de sus obras es personaje o protagonista, ¿no? Entonces emplea él las técnicas narrativas contemporáneas y los recursos literarios lingüísticos para escribir su primera novela de gran envergadura, ¿no? Muy interesante, que logra atrapar al lector pues, desde el principio hasta el final. Ya, jóvenes, por favor, leen sus textos, ¿no? En sus libros hay textos, así para terminar con todas las actividades. Muchas gracias.